Saludos queridos estudiantes, les habla el Dr. Alfaro, el coordinador del curso de Sistema Digestivo. Empezamos el curso esperando la participación de todos ustedes con entusiasmo y sobre todo con mucha responsabilidad. En esta primera semana lo que vamos a revisar es la pared abdominal, como parte del abdomen, y luego revisaremos algunas generalidades importantes del sistema digestivo. El abdomen es la región del cuerpo de forma cilíndrica que posee dos bordes, o llamados también extremos, superior e inferior, una pared abdominal y una cavidad que aloja los diferentes órganos. Como se observa en esta figura, la línea verde está delimitando el borde superior del abdomen, que corresponde a su vez al borde inferior del tórax, mientras que en la parte inferior vemos en un punteado rojo, esto está delimitando el borde inferior del abdomen, que a su vez es el mismo borde, en este caso superior también, de la pelvis. La cavidad abdominal aloja vísceras que las podemos ubicar como intraperitoneales o retroperitoneales. Como se observa en la imagen, todos los órganos alojados y suspendidos dentro de una cavidad delimitada por un peritoneo son intraperitoneales. Los órganos ubicados hacia la pared posterior, por detrás de la cavidad, serán retroperitoneales, como los grandes vasos que estamos observando y estos órganos que son los riñones. El sistema gastrointestinal no es el único en la cavidad abdominal. Existen otros órganos que corresponden a otros sistemas. Por ejemplo, el vaso corresponde al sistema hematopoyético, los riñones uréteres al sistema urinario, las glándulas adrenales al sistema endocrino, etc. El abdomen, propiamente la pared abdominal, cumple funciones importantes, no solamente una función de protección, sino también funciones en la respiración, tanto en la inspiración como expiración, y funciones debido a la presión positiva que se puede ejercer con la contracción de los músculos abdominales, favoreciendo entonces funciones fisiológicas como el parto, la micción, la defecación, etc. La protección de las vísceras se da gracias a justamente la pared abdominal, que tiene un componente muscular importante y también un componente óseo. La inspiración, con el ingreso de aire a los pulmones, es favorecida por la relajación de los músculos abdominales, pues lleva a una depresión del diafragma, mientras la contracción de la pared abdominal lo que va a producir es una elevación del diafragma, lo que va a favorecer la expiración. El incremento de la presión abdominal por contracción muscular lo que va a favorecer también es la función, como ya habíamos mencionado, de la micción, el parto y la defecación, por ejemplo. Muy bien, en relación a los alimentos que componen el abdomen, podemos decir que en primer lugar se compone de una pared, la pared abdominal, la cual se encuentra formado de huesos y de músculos. Si vemos esta figura, lo que vamos a observar es justamente lo que está en rojo, las estructuras óseas que componen el abdomen. Por ejemplo, la 12ª costilla, parte de la 11ª costilla, las 5 vértebras lumbares y la parte superior de la pelvis. Mientras que en este lado de la figura observamos la pared abdominal formada por los elementos musculares, tanto en la parte anterior, lateral y posterior. En la región posterior encontraremos músculos, por ejemplo, como el ilíaco, el psoas y el músculo cuadrado lumbar. Importante ver aquí cómo se comunica el abdomen con el miembro inferior, a través de dos músculos como el psoas ilíaco, que se van a insertar en el fémur favoreciendo la flexión de la cadera. La pared abdominal se compone de 6 elementos. De afuera hacia adentro podemos decir la piel, obviamente en la parte más externa, y en la parte más interna el peritoneo parietal, atravesando la fascia superficial, los músculos con sus respectivos aponeurosis, fascia transversales y la fascia extraperitoneal. En esta imagen observamos todas las capas del abdomen, con énfasis en lo que es la fascia superficial. Observen debajo de la piel, esta fascia superficial por encima o por arriba del ombligo se compone principalmente de tejido graso, y a esta fascia se le llama la fascia de Camper.
Sin embargo, la estructura va cambiando conforme desciende en el abdomen para cambiarse de un tejido estrictamente adiposo o rico en tejido graso a una capa membranosa, llamada ahora la fascia de Scarpa. Es importante porque estas fascias, tanto de Scarpa como de Camper, se van a prolongar hacia las estructuras pélvicas, formando incluso parte del periné, formando el dartos en el escroto. Los músculos de la pared abdominal pueden ser anterolaterales, es decir, laterales o anteriores o anterolaterales. Dentro de estos músculos tenemos los oblicuos. Hay un oblicuo que es el más externo de todos y es el más superficial, el oblicuo interno que es intermedio y en la profundidad encontramos el transverso. Los músculos anteriores, los rectos abdominales y el piramidal que generalmente es inconstante, es decir, puede estar presente o no. En esta imagen se observan los cortes de los músculos donde observamos los oblicuos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Observen ustedes la disposición distinta del oblicuo externo con el oblicuo interno y en la profundidad el transverso. Además, es importante observar cómo es que todos confluyen a través de una aponeurosis común, llamada o formando esta aponeurosis común, esta estructura en el centro llamada la línea alba. Los músculos anteriores, como el recto anterior, es un músculo segmentado, como se puede observar, y se marca muy bien, ¿no es cierto?, cuando están bastante hipertrofiados. Y el piramidal que no se observa en esta imagen es un músculo que se inserta en la línea alba y en el pubis. Es importante saber que la aponeurosis del músculo oblicuo externo que estamos observando aquí, músculo y su aponeurosis, la aponeurosis se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior y en el pubis y se va a replegar sobre sí misma, forma un pliegue que va a formar el ligamento inguinal, como se observa en esta imagen, ligamento inguinal, que es importante, una división importante entre las estructuras o entre el abdomen y el miembro inferior. En esta vista de un corte transversal del abdomen se puede observar en esta figura superior la estructura que corresponde a los 3/4 superiores de la pared abdominal. Se observa cómo las aponeurosis rodean los músculos rectos anteriores. Se observa cómo este rodeo de los músculos forma como si fuera un estuche, el llamado estuche de los rectos. Además, observamos cómo los músculos que están hacia los lados en la parte lateral dividen, sobre todo el recto interno, divide sus aponeurosis en dos hojas, una externa y una interna que rodean al músculo recto del abdomen. Sin embargo, en el cuarto inferior de la pared abdominal, lo que sucede es que todas las aponeurosis de estos tres músculos pasan por delante del músculo recto del abdomen, dejando la parte posterior libre de aponeurosis, es decir, el músculo recto del abdomen en contacto directo con la fascia transversalis. La región que comunica la pared abdominal con el miembro inferior es la región inguinal, que se caracteriza por ser una zona de debilidad propia o inherente, esto debido al proceso embriológico normal que tiene que ver con el descenso de las gónadas. Se observa cómo se produce el descenso a través del proceso vaginal, este proceso vaginal llamado también la bolsa peritoneal, atravesando las capas del abdomen. En su trayecto lleva consigo capas de la misma pared abdominal, como la fascia transversalis en verde, el músculo del oblicuo interno y hacia afuera la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que ahora van a formar una nueva pared, que es la pared del conducto inguinal. Aquí se observa el canal inguinal. ¿Okay? Ese canal que tiene en sus extremos los llamados anillos inguinales. Existe un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial. Dentro de este canal inguinal, vamos a encontrar el cordón espermático. En esta imagen, lo que estamos observando es la pared del conducto inguinal formado por la fascia transversalis en verde. Tenemos el músculo oblicuo, el músculo del oblicuo interno y la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Esta imagen corresponde a un varón en el cual estamos viendo
el contenido de este conducto inguinal que corresponde al cordón espermático, y observamos la presencia de estructuras como el conducto deferente con sus vasos sanguíneos. Tenemos, por ejemplo, este plexo vascular, el venoso, que es el plexo pampiniforme, elementos arteriales, etc. Debido a la debilidad de la pared abdominal o el defecto o persistencia del conducto vaginal, se pueden producir las hernias inguinales, que pueden ser directas o indirectas. La imagen se refiere a una hernia directa por debilidad de la pared, mientras que la hernia indirecta es llamada también congénita y el contenido intestinal sale a través del anillo inguinal profundo, ¿ok? Haciéndose evidente a través del anillo inguinal superficial. La cavidad abdominal es el otro elemento importante del abdomen. Esta se halla tapizada por una capa de células mesoteliales, que vamos a llamar serosa. Este es el peritoneo parietal. Peritoneo que se repliega sobre sí misma o sobre los órganos internos formando el peritoneo visceral. Peritoneo parietal entonces en la pared interna del abdomen, de la cavidad abdominal, y luego se repliega para formar una cubierta directa sobre los órganos formando el peritoneo visceral. Se observa además cómo las estructuras que se encuentran por detrás de esta cavidad peritoneal se llaman, como ya hemos mencionado, órganos retroperitoneales, y cómo se forma esta estructura de doble hoja que vamos a llamar mesenterio. Aquí observamos a un órgano intraperitoneal en A y un órgano en B retroperitoneal, por detrás del peritoneo. Asimismo vemos cómo se forma una estructura de doble hoja del peritoneo que suspende al órgano internamente, y este es el llamado mesenterio. El mesenterio se puede clasificar entonces en omento, mesenterio propiamente dicho, o ligamentos. Cuando hablamos de omento, por ejemplo, tenemos que hablar de un omento mayor y un omento menor. El omento mayor se encuentra adherida a la curvatura mayor del estómago y la primera porción del duodeno. Como si fuera un delantal, cae por delante cubriendo el colon transverso y tiene tejido graso adherido. El omento menor comunica el estómago y la primera porción del duodeno con el hígado. Los mesenterios, propiamente dichos, lo que hacen es suspender los órganos como el colon, las estructuras como el colon y también el intestino delgado hacia la pared posterior del abdomen. Por ejemplo, lo que estamos observando aquí, lo que estamos marcando es el mesenterio que está suspendiendo el intestino delgado o las asas delgadas hacia la pared posterior, mientras que la estructura que también es mesenterio, pertenece a los mesenterios, pero que suspende al colon, se llama propiamente mesocolon. Entonces vamos a tener un mesocolon aquí, un mesocolon sigmoides que suspende el colon sigmoides a la pared posterior, y vamos a tener un mesocolon y un mesocolon transverso que va a suspender el colon transverso hacia la pared posterior. Nuevamente entonces, el mesenterio puede dividirse en omentos, mesenterios, y dentro de los mesenterios, el mesenterio propiamente dicho, que suspende al intestino delgado, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoides. En este corte sagital, lo que estamos observando o podemos apreciar justamente es la unión entre el estómago, por ejemplo, con el hígado, que forma el omento menor. Como delante del estómago, cubriendo al colon transverso, cae como si fuera un delantal el omento mayor. Y esta estructura que está suspendiendo las asas intestinales delgadas hacia la pared posterior la llamamos mesenterio propiamente dicha. Muy bien, en este cuadro entonces tenemos el resumen de los órganos que podemos encontrar dentro de la cavidad peritoneal y detrás de la cavidad peritoneal: intraperitoneales, retroperitoneales. Intraperitoneales, por ejemplo, esófago en su porción abdominal, el estómago, el intestino delgado, partes del colon, colon transverso, colon sigmoides. Mientras que órganos retroperitoneales como el duodeno en su mayor proporción, colon ascendente, colon descendente, páncreas, etc.
Uno de los componentes del abdomen es la abertura torácica inferior, delimitada por las estructuras óseas que ya hemos comentado y además por la presencia de una estructura músculo-tendinosa. Nos estamos refiriendo al diafragma. Diafragma que es el principal músculo respiratorio y que además va a ofrecer unos hiatos o unas aberturas que van a dar pasaje o el paso a estas estructuras, como por ejemplo la aorta que estamos observando, también el esófago y también la vena cava, que están comunicando la cavidad torácica con la cavidad abdominal. La apertura superior de la pelvis constituye la pelvis verdadera, como ya se vio en imágenes anteriores. Observe cómo el peritoneo parietal se continúa con el peritoneo parietal del abdomen. Y vamos a encontrar órganos alojados a este nivel, órganos pélvicos como por ejemplo órganos urinarios como la vejiga, órganos reproductores como el útero y órganos digestivos o partes de los órganos digestivos como el recto y el canal anal. La inervación de la piel y los músculos de la pared abdominal se da gracias a los ramos anteriores de los nervios raquídeos, desde T7 a T12, que en su recorrido dan ramos cutáneos laterales y ramos cutáneos anteriores, mientras el nervio proveniente de L1 se divide en el nervio iliogástrico y en el ilioinguinal. El ilioinguinal viaja hacia la superficie anterior del escroto dando inervación a esta zona y a los labios mayores en la mujer. La inervación que hemos mencionado da por consecuencia la presencia de los dermatomas. Importante recordar, por ejemplo, en esta imagen, la que corresponde a la zona adyacente al ombligo, que sería el dermatoma correspondiente a T10. La irrigación de la pared abdominal se da principalmente por arterias superficiales y profundas. ¿Okay? Es decir, vamos a tener en la pared abdominal una irrigación superficial y otra irrigación profunda. Las ramas de la arteria torácica interna, o ramas de la arteria ilíaca externa. Por ejemplo, ramas superficiales como la arteria musculofrénica o la arteria circunfleja ilíaca superficial que estamos observando aquí. O ramas profundas como las arterias epigástricas inferiores, por ejemplo, o circunfleja ilíaca profunda. Respecto a la topografía del abdomen, podemos dividirla en 9 cuadrantes, como se observa. Usando parámetros anatómicos que ustedes van a mencionar en sus sesiones de práctica, estas regiones se clasifican en flancos, hipocondrios, ¿okay? y en la parte inferior las fosas ilíacas, flancos, hipocondrios y fosas ilíacas. La parte del centro, de acuerdo a la posición del estómago, podrá llamarse epigastrio, mesogastrio o hipogastrio. 9 regiones entonces que hay que aprender a reconocer. Es importante conocer justamente estos cuadrantes, pues estos nos orientan sobre la ubicación de los órganos intraabdominales. Cuando más adelante evaluemos un paciente, por ejemplo, si deseo evaluar el estómago, lo haré por ejemplo a nivel del epigastrio. Si de repente quiero evaluar el hígado, por ejemplo, voy a ubicarme respecto al hipocondrio. ¿Y quién no ha sufrido de repente, alguno de ustedes, si lo ha sufrido, una apendicitis aguda? Entonces recordará que el dolor se ubica en la fosa ilíaca derecha, pues es el lugar donde se encuentra la ampolla cecal justamente con el apéndice cecal. En este esquema, recordar un parámetro importante en esta línea en celeste, que es el plano transpilórico, que justamente corresponde a la primera lumbar, a L1, donde vamos a encontrar algunos parámetros que tienen que ver con el duodeno, tienen que ver con el páncreas y con el nacimiento de una arteria importante. Hablaremos ahora acerca de las generalidades del sistema digestivo. El sistema digestivo, compuesto por el tubo digestivo y órganos anexos, se encarga de un conjunto de procesos para la digestión y la absorción de nutrientes. Estas múltiples funciones van desde la ingestión de los alimentos en la cavidad oral hasta la eliminación de los desechos con la defecación. Incluyen, luego de la ingestión, el transporte
o motilidad, gracias a la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción de los nutrientes. Como se observa en este esquema, el tubo digestivo se compone de todas las estructuras que forman a manera de un conducto desde la parte que inicia en la boca hasta la región más distal, que es el ano. Por otro lado, existen órganos accesorios que van a facilitar todos estos procesos de la digestión o procesos del sistema digestivo. Definitivamente, la falta o la falla de alguna de estas estructuras u órganos llevará a algún problema en la función del sistema digestivo. Este tubo digestivo, que es hueco, posee una pared que comparte la microestructura casi a todo nivel. De adentro hacia afuera, la primera capa que vamos a encontrar es la mucosa, seguida de la submucosa, la capa muscular propia y la serosa o adventicia. Diremos serosa si es que la estructura o el órgano se encuentra ubicado dentro de la cavidad abdominal, cubierta por el peritoneo que ya hemos visto, o decimos adventicia si es que no tiene esta serosa y está generalmente fuera de la cavidad abdominal, por ejemplo, el esófago. El esófago, gran parte del esófago se encuentra ubicado intratorácico, de tal manera de que a este nivel no va a presentar serosa, lo que va a presentar es adventicia, formado por tejido conectivo, tejido graso. Esta imagen resume lo comentado. Tenemos aquí las 4 capas del tubo digestivo. En la parte más interna vamos a observar la mucosa. Mucosa que se compone de un epitelio, una lámina propia y una muscularis mucosae o muscular de la mucosa. La diferencia que radica, tal vez la diferencia más importante en las diferentes regiones del tubo digestivo, es gracias al tipo de mucosa, es decir, gracias al tipo de epitelio que presenta. No es lo mismo de hablar de un epitelio a nivel del esófago que un epitelio a nivel intestinal, porque mientras en el esófago la función principal es el pasaje del bolo alimenticio, a nivel del intestino la función más importante es la de absorción de nutrientes. Es por eso que el epitelio tendrá que ser distinto y con distinta especialización. Observamos además que en algunos segmentos del tubo digestivo vamos a presentar estas estructuras redondeadas en verde que corresponden a nódulos linfoides. La siguiente capa es la submucosa, que está ricamente vascularizada. Tenemos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y además la presencia de estas glándulas submucosas. A nivel del intestino, la única porción que contiene las glándulas submucosas es el duodeno, que se encarga de la secreción de bicarbonato, por ejemplo. Además, en la submucosa vamos a encontrar un plexo, que es el plexo de Meissner, que va a cumplir función importante en la estimulación de la secreción. Seguimos avanzando. La tercera capa que encontramos es la capa muscular. La vamos a llamar muscular propia, no confundir con la muscularis mucosae. Esta es la capa muscular propia, la tercera capa, en la cual vamos a ver que hay una doble disposición de fibras. Hay unas fibras que son circulares, que son las más internas, y unas fibras que son longitudinales, de disposición longitudinal, que son las más externas. Circular interna, longitudinal externa. Aquí podemos recordar la mnemotecnia llamada CILE, circular interna, longitudinal externa. Entre ambas capas vamos a encontrar este plexo que lleva nombre propio y es el plexo mientérico de Auerbach. Plexo mientérico de Auerbach, cuya función importante tiene que ver con la motilidad o el movimiento del intestino. La última capa es la serosa. En el caso de las estructuras o de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, ya sabemos que es un mesotelio que está recubriendo las estructuras abdominales, y si está fuera de la cavidad peritoneal o en la cavidad torácica, como en el caso del esófago, estará rodeado por otra estructura llamada adventicia. Observen ustedes cómo a través de esta estructura formada por una doble hoja de peritoneo, nos estamos refiriendo al mesenterio, corren a través de ella vasos sanguíneos llegando hacia el órgano hacia el órgano que van a nutrir y oxigenar. En esta microfotografía lo que observamos justamente es la mucosa, y esto corresponde a la mucosa esofágica. Podemos observar en la parte superior lo que es el epitelio, un epitelio que está formado por múltiples capas, por eso recibe el nombre de epitelio poliestratificado.
Por debajo de ella, una lámina propia formada por tejido conectivo que está soportando al epitelio o sosteniendo al epitelio, y por debajo vemos estos fragmentos de músculo liso, así se presentan en el esófago, que corresponden a la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. En esta microfotografía lo que se observa es la pared muscular o la muscular propia en una región del tubo digestivo, y se ha colocado para observar la presencia de esta estructura entre lo que sería la circular y la longitudinal, y esta estructura corresponde al plexo, como está en el músculo, es el plexo mientérico de Auerbach, importante para la motilidad del tubo digestivo. Y en esta microfotografía estamos observando todas las capas de este segmento del tubo digestivo, que corresponde también al esófago. Observamos la primera, que es la capa de la mucosa, la submucosa con la presencia de glándulas submucosas a nivel del esófago, la capa muscular propia, circular interno, longitudinal externo, y la última capa, que es la adventicia. Si me dice adventicia, entonces, y esto es el esófago, estoy pensando que esta porción es intratorácica. La boca se encarga de la ingestión de los alimentos y forma el bolo alimenticio mediante la masticación y la salivación. La faringe, que se encuentra en la región posterior, permite el paso del bolo alimenticio desde la boca, es decir, a nivel de la orofaringe, hacia el esófago, mediante el proceso que vamos a estudiar en su momento, que es la deglución. El esófago, que es un conducto que se halla en gran parte en el mediastino posterior, es decir, intertorácico, en la parte más posterior, ¿okay? En la parte más posterior detrás de la tráquea, se prolonga por detrás y atraviesa este músculo, esta estructura músculo-tendinosa que es el diafragma, y la atraviesa a través de un hiato, el hiato esofágico, para hacerse presente en la cavidad abdominal y continuarse con el estómago. La porción torácica estará entonces rodeada por adventicia en su última capa, y la porción abdominal rodeada por una serosa en su última capa. El esófago posee 4 estrecheces. En la parte superior, justo la primera estrechez es la de la unión con la faringe. Luego se produce una estrechez en su comunicación con el callado de la aorta, otra estrechez en su comunicación con el bronquio principal izquierdo, y la última estrechez justo en la unión o justo en el punto que se encuentra atravesando a través del hiato esofágico el diafragma. El estómago tiene partes que podemos observar, por ejemplo la región del cardias, que es justamente la unión entre el esófago y el estómago, la región del fundus o fondo, que se encuentra por encima del nivel normal del cardias, luego la porción del cuerpo, que es la porción más extensa, y luego la zona del antro píloro, que termina en el canal pilórico para llegar al esfínter pilórico. Además, es importante, me olvidaba comentar, que el estómago cumple funciones también, y una de sus funciones de manera simple es la de fragmentar el bolo alimenticio mediante sus fuertes movimientos, fragmenta el bolo alimenticio y además inicia la digestión de las proteínas a través de la secreción de ácido clorhídrico y de una enzima que es la pepsina. El intestino delgado ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. Mide aproximadamente 6 a 7 metros y esta se inicia en el duodeno para continuarse con el yeyuno y el ilion para terminar al final en la ampolla cecal o llamada ciego. Cumple la función importante de digestión a nivel de las vellosidades intestinales y absorción también al mismo nivel. El colon, que se muestra aquí como un marco, le hace un marco al intestino delgado, por eso es que recibe el nombre de marco colónico. Es una estructura que mide aproximadamente 0.5 metros. Forma el marco colónico rodeando al intestino delgado, como ya hemos mencionado. Posee en la parte superficial unas líneas que se llaman las tenias del colon o las tenias coli, que en su momento vamos a ver de qué se tratan. Y tiene además unas formaciones adiposas o llamados apéndices epiploicos en su superficie. Se compone de la ampolla cecal, el colon ascendente,
el colon transverso, colon descendente, sigmoides, el recto y el canal anal. La función que cumple el intestino grueso es básicamente la de absorción de agua y electrolitos y además la formación de las heces. Dentro de las estructuras anexas u órganos accesorios, los dientes son las piezas mineralizadas. Mucho cuidado, los dientes no son huesos, ¿okay? Son piezas mineralizadas, más fuertes que el hueso. Son 20 aproximadamente, bueno, son 20 a nivel de la niñez, ¿okay? Y 32 en la vida adulta. Y su función obviamente es la masticación para la formación del bolo alimenticio. La lengua es un órgano muscular netamente que se encuentra fijada al piso de la boca y cumple funciones para la masticación, la deglución y la sensación del gusto a través de estas estructuras múltiples que estamos observando, que son las papilas gustativas, que en su momento vamos a estudiar con mayor detenimiento. Las glándulas salivales se encuentran ubicadas, muchas, dentro de la cavidad oral. Existen glándulas salivales mayores que se observan macroscópicamente, siendo la más grande de todas esta que estamos marcando aquí en uno, que es la glándula parótida, pero también existen estructuras microscópicas en la cavidad oral, que son las glándulas salivales menores. Glándulas salivales mayores, glándulas salivales menores, que son microscópicas. Las tres glándulas salivales mayores, la parótida, la sublingual, que está justamente debajo de la lengua, y la submaxilar. El páncreas, que estamos observando aquí, es un órgano o es una glándula mixta por tener una parte exocrina y endocrina en su estructura, que se localiza en el retroperitoneo. Posee partes, por ejemplo, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. La parte exocrina se encarga de la producción de múltiples enzimas que participan en la digestión de todos los nutrientes, de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Y la secreción del páncreas al final se hace a través de un conducto, por eso es que se le llama exocrino. Y este conducto va a llegar hasta el duodeno, ¿okay? Donde se va a encontrar con todos los nutrientes que han venido desde el estómago y va a hacer efecto, va a tener lugar el efecto de las enzimas pancreáticas sobre estos nutrientes. Aquí en esta fotografía lo que estamos observando es la vesícula biliar, ¿okay? La vesícula biliar que se encuentra comunicada con un sistema de conductos que son el sistema biliar, ¿okay? El sistema de conductos biliares que van a llevar el contenido o la bilis formada por el hígado a través de estos conductos para llegar o desembocar en el duodeno. Entonces estamos viendo cómo el duodeno es un punto de desembocadura no solamente de la producción de bilis, o sea de la bilis, sino también de las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, la digestión se da importantemente a este nivel, a través de esta acción enzimática y a través de la emulsificación de las grasas por la bilis. En resumen, la fisiología del sistema digestivo entonces tiene que ver con motilidad, tiene que ver con secreción, con la digestión y con la absorción. Son los cuatro elementos importantes de los cuales se explica la fisiología del sistema digestivo. La motilidad implica movimiento, como su nombre dice, convertir los alimentos a fragmentos mucho más pequeños y hacer que estos avancen a lo largo del tubo digestivo. La masticación es el primer evento que se da en la cavidad oral. Y este implica movimiento, pues es un proceso en el cual tiene que ver la articulación que se encuentra a nivel de la cara, que es la articulación temporomandibular. Entonces se da la masticación gracias a la presencia de los dientes, gracias a la presencia de la lengua, se da la fragmentación de los alimentos con la formación del bolo alimenticio. Luego de esto, a nivel de faringe y esófago, se dan los movimientos de estas estructuras a través del fenómeno llamado deglución, de tal manera que este bolo alimenticio pasa de la cavidad oral a través de la faringe y esófago para comunicarlo hacia el estómago o llevarlo hacia el estómago. El estómago cumple función de mezclado, de fragmentación del bolo alimenticio a partículas tan pequeñas que solamente así pueden pasar al intestino para ser absorbidas. El intestino delgado
¿ok? Cumple la función de movimientos, un movimiento de mezclado, mezcla los elementos o el bolo o este bolo o esta materia que está llegando, los mezcla con los elementos enzimáticos, de tal manera que se va produciendo la digestión de estos elementos, fragmentación hasta moléculas. Y también lo que hace el intestino delgado son los movimientos peristálticos, de tal manera que este contenido intestinal vaya viajando a través de ella, ¿ok? A través de todo lo largo del intestino delgado para su absorción. Cuando este elemento llega al intestino grueso, los movimientos que se dan son movimientos de mezclado, movimientos en masa, grandes cantidades de masa que se van a mover de unas regiones a otras, y la defecación al final, que es la evacuación o la eliminación de la materia fecal. La secreción involucra varios procesos, como ya hemos revisado. La salivación, en primer lugar, a través de las glándulas salivales de la cavidad oral, que permiten humedecer los alimentos. Esto va a favorecer obviamente la deglución y además inicia la digestión de los carbohidratos. En la saliva, recuerden que existe la amilasa salival. El estómago secreta el jugo gástrico con la secreción de ácido clorhídrico. Lo que va a hacer el ácido clorhídrico es funcionar como un medio adecuado para la activación de una enzima, que es la pepsina. La pepsina, a su vez, lo que va a hacer es iniciar la digestión de las proteínas. Se produce entonces secreción de pepsina, pero así como se produce ácido clorhídrico de pepsina, el estómago también es capaz de secretar elementos protectores, por ejemplo, la secreción de moco y bicarbonato para justamente la protección. El hígado participa importantemente con la secreción de bilis, y la bilis es importante para la emulsificación de los lípidos en los alimentos. Y también este medio de evacuación de la bilis permite también la eliminación de colesterol y pigmentos, sobre todo pigmento de bilirrubina. El páncreas, como ya hemos dicho, es un órgano exocrino y endocrino, pero desde el punto de vista exocrino que nos interesa, secreta el jugo pancreático, que tiene abundantes enzimas y también presencia de bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico. La digestión, entonces, hace posible que los nutrientes queden reducidos hasta moléculas absorbibles. En el caso de los carbohidratos, la digestión empieza en la cavidad oral, en la saliva con la amilasa salival y termina en el intestino delgado. En el caso de los lípidos, se inicia en el intestino delgado y termina también en el intestino delgado. Y en el caso de las proteínas, empieza en el estómago y termina en el intestino delgado. El ingreso de los nutrientes reducidos se llama absorción y se da principalmente en el intestino delgado. Por ello, la mucosa es especializada para dicha función. Por ejemplo, los carbohidratos ingresarán o serán absorbidos en forma de glucosa, fructosa y galactosa, que son monosacáridos. En el caso de las proteínas, por ejemplo, estas serán absorbidas como aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. En el caso de los lípidos, como ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos, también se van a absorber agua, electrolitos, minerales como el hierro y el calcio y vitaminas. Ninguno de estos procesos mencionados, tanto de digestión como absorción o motilidad, sería posible sin que existiera una adecuada irrigación. ¿Okay? Existe una irrigación de todos los órganos internos. Ya esta irrigación recibe el nombre de irrigación esplácnica. ¿Okay? Irrigación esplácnica. Y las tres principales arterias que participan son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Todas son ramas de la arteria aorta abdominal. Y van a ver ustedes cómo la arteria o el tronco celíaco tiene que ver con la irrigación del intestino proximal. Por ejemplo, el intestino proximal está formado por esófago y estómago. Mientras que el intestino medio, que está formado principalmente por el intestino delgado, está irrigado por la arteria mesentérica superior. Y el intestino distal, como el colon, parte del colon, por la arteria mesentérica inferior. Estas arterias tienen una distribución muy ramificada, como podemos observar, o también llamada distribución arciforme. A su vez, estas grandes ramas, dan otras ramas llamadas
las ramas circulares, y las circulares a su vez dan pequeñas ramas que van a penetrar en la pared del intestino, llegar a la capa muscular, luego a la submucosa para llegar hasta las vellosidades intestinales. Importante entonces esta irrigación a estos niveles microscópicos para cumplir las funciones de secreción y absorción de los nutrientes. El flujo sanguíneo esplácnico puede variar y es directamente proporcional al estado metabólico, es decir, cuanto más actividad tiene el intestino, más requerimiento de sangre va a tener. Puede incrementarse incluso hasta 8 veces si fuera necesario con la motilidad, la secreción y la absorción. La liberación de sustancias como hormonas peptídicas o como cininas y bradicininas van a producir vasodilatación, favoreciendo el mayor flujo sanguíneo. Incluso si hay mucha actividad intestinal, o sea, incremento de la actividad de la mucosa o el incremento de la misma pared intestinal, esto puede llevar a una disminución de oxígeno temporal. Pero esto es compensado gracias a la liberación de sustancias como la adenosina que van a producir vasodilatación. Asimismo, debemos saber que el flujo sanguíneo también es regulado por un sistema nervioso autónomo. En caso de la estimulación simpática, por ejemplo, se produce vasoconstricción y contracción de venas importantes, que lo que van a hacer es redistribuir la sangre a los órganos que más lo necesiten en determinadas circunstancias. Por ejemplo, durante el ejercicio o en caso de situaciones graves que impliquen pérdida de volumen sanguíneo. Entonces, la contracción de este sistema esplácnico lo que va a hacer es contribuir con aproximadamente 200 a 400 centímetros cúbicos de sangre desde este territorio a los órganos más importantes, como el cerebro y el corazón. Los órganos abdominales tienen inervación simpática y parasimpática. Simpática de este lado, parasimpática de este lado, lo que regula la función, incluso la función no solamente de las vísceras, sino la función también del flujo sanguíneo. Las aferencias simpáticas parten de niveles torácicos y lumbares. Niveles torácicos, por ejemplo, los que vemos aquí, T5 a T12, y niveles lumbares L1 a L2. Mientras que las aferencias parasimpáticas están representadas principalmente por el nervio vago, que estamos observando aquí, y los nervios que corresponden a la zona pélvica, ¿okay?, como S2 y S4. Muy bien, queridos estudiantes, con esto hemos terminado la presente sesión. Y recuerden que esta información debe complementarse y enriquecerse para el buen desempeño de las sesiones prácticas. La recomendación siempre de la puntualidad y nuevamente la revisión de los temas. Con esto terminamos la presente sesión, nos quedamos hasta aquí y estamos comunicándonos o estamos viéndonos directamente en las sesiones prácticas. Bueno, saludos a todos ustedes y hasta pronto.